¿Quién no tiene un lirio de la paz en su casa? Estoy segura que casi todo el mundo lo tiene. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hablar de unas plantas que en mayor o menor medida son tóxicas y no debes comer. Claro está que no debes ingerir por ningún motivo ningún tipo de plantas, pero en especial estas que te voy a indicar hoy son tóxicas para el ser humano. Enseguida empezaremos, pero antes quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal. Asimismo, quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo, ya que este pequeño gesto por tu parte nos ayuda mucho al canal. El lirio de la paz es nuestra primera planta de hoy. Ella contiene cristales de oxalato de calcio insolubles, que son totalmente tóxicas tanto para el ser humano como para las mascotas. Fijaros con lo bonita que es, ¿verdad? Bueno, puede producirte vómitos y dificultades para poder respirar, tragar, si es que la comes, si la ingieres en grandes cantidades. La segunda planta de hoy es la Dieffenbachia. Bueno, mejor dicho, planta de la caña tonta, que es más fácil. Tiene hermosas hojas verdes con tonos de un verde variado, y la planta puede contener piosina, que te puede ocasionar serios problemas intestinales e incluso convulsiones. Contiene cristales de oxalato de calcio en todas sus partes, pero especialmente en las hojas. Si se ingiere, estos cristales pueden causar irritación en la boca, la lengua, la garganta, así como inflamación y dificultades para tragar. Así que es mejor que ni nos acerquemos a ella. La tercera planta de hoy es la Duncan Plant. Esta planta te puede dejar serios problemas intestinales e incluso insuficiencia hepática. Bueno, también contiene cristales de oxalato de calcio, que son malísimos, que pueden causar irritación en la boca y la garganta, inflamación y dificultad para tragar si se ingiere. La siguiente es la palma o cicassin. La mayoría de las especies de palmas contienen toxinas llamadas cicasinas en todas sus partes, especialmente en las semillas. Estas toxinas pueden afectar al sistema nervioso, causando síntomas como náuseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, mareos e incluso daños hepáticos en casos graves. Bueno, ahora va a venir la quinta planta, que es el aloe vera. Podríamos pensar que se trata de una planta mágica, ya que posee muchos beneficios para la salud humana, sobre todo ese gel que estáis viendo ahí. Bueno, también para las plantas, gracias a este gel tan estupendo que tiene en su interior, este que vemos ahí. Bueno, pero entre el interior y la capa de la piel hay una sustancia que contiene un compuesto que creo que se llama como ayoín y no es buena. Aunque el gel de la aloe vera se utiliza comúnmente en productos para el cuidado de la piel, puede ser seguro para el uso externo y se ha encontrado que el consumo de grandes cantidades de jugo de aloe vera pues puede causar diarrea, cólicos abdominales y desequilibrios electrolíticos en algunos individuos. Ahora viene la planta de caucho o Ficus elástica. Resulta que con este nombre elegante, si la comes, puedes terminar ahogándote. Tanto el látex como las hojas de la planta de caucho contienen compuestos irritantes que pueden causar irritación en la piel y en las membranas mucosas si se manipulan. Además, si se ingieren, pueden provocar malestar estomacal, náuseas y vómitos. Así que mejor lejos. La séptima planta de hoy es la lengua de suegra o sansevieria. Es considerada una planta de baja toxicidad. Sin embargo, puede causar malestar estomacal si se ingiere en grandes cantidades y puede causar irritación en la piel si se manipula en algunas personas que son sensibles. Pero ya habéis visto que en muchas recetas pues también se utiliza. Bueno, esta es la rizada, que es otra forma de lengua de suegra. Y ahora viene el lirio de los valles o Convallaria majalis. Bueno, todas las partes del lirio de los valles, especialmente las bayas, son altamente tóxicas si se ingieren. Contienen glucósidos cardíacos que pueden afectar el ritmo cardíaco y causar síntomas como vómitos, diarreas, dolor abdominal, disminución de la presión arterial e incluso problemas cardíacos graves. Fijaros con lo bonita que es, ¿verdad?
¿Quién lo pudiera decir? La novena planta de hoy es una de las especies de plantas favoritas de todos. Es el filodendro. El filodendro contiene cristales de oxalato de calcio en sus hojas y pueden causar irritaciones en la boca, la lengua, la garganta si se ingieren. Además puede provocar vómitos y dificultades para tragar, ya sabéis, si se consume en grandes cantidades. Seguro que tenéis en casa alguna de estas que es tan bonita. Bueno, ahora viene el poto o hiedra del diablo. Causan comúnmente sarpullidos en la piel de los niños durante las estaciones de la primavera, verano y el otoño. Una reacción al aceite de estas plantas produce el sarpullido. Al igual que el filodendro, pues el poto contiene cristales de oxalato de calcio en sus hojas, lo que puede causar irritación en la boca, la lengua y la garganta. Bueno, y también puede provocar, pues ya como os he dicho antes, vómitos y dificultades. Pero bueno, esta planta es una planta muy bonita, muy fuerte, que seguro que la tenéis en casa. Bueno, la planta número 11 es la hiedra inglesa, una planta muy popular tanto dentro como fuera. Por alguna razón que desconozco, resulta que esta hiedra inglesa contiene saponinas y poliacetilenos que pueden causar síntomas como irritación de la piel, enrojecimiento, ampollas y si se come, pues malestar estomacal, vómitos, diarreas, patatín, patatán, chimpún. Bueno, un poquito más, o sea, como las anteriores, ¿no? Un poquito de todo. La planta número 12 es esta tan bonita que resulta que es la Paternocissus, o sea, que es la de la vid, y como la parra virgen, también conocida como parra virgen. Generalmente no son consideradas altamente tóxicas para el ser humano. Sin embargo, pues depende de quién sea. Si eres un poco sensible, bueno, pues te puede causar irritación en la piel y cuando entras en contacto con ella, o sea, sin más, esta es toda la toxicidad, pero por lo demás sale un vino riquísimo de sus uvas y es muy bonita. Fijaros qué colores rojos son más bonitos tiene. La que ocupa el puesto número 13 es nuestra planta alocasia. Contiene cristales de oxalato de calcio en sus hojas y tallos, como muchas de las anteriores. Y ya sabéis que esto puede causarte pues irritaciones tanto en la lengua, en la garganta, en la boca, entonces no la ingieras y listo. Además puede provocar, como hemos dicho también antes, vómitos y dificultades al tragar, si la consumes en grandes cantidades. Pero bueno, no comas ninguna de estas plantas que te enseño ni ninguna otra. Vale, ahora viene la euphorbia o eufobia o corona de espinas. Contiene una savia lechosa que puede ser irritante para la piel y los ojos. Si entra en contacto con la piel puede causar irritaciones, enrojecimiento y ampollas incluso. Además, si se ingiere puede causar malestar estomacal, vómitos y diarreas. Bueno, la planta tors o espinas, como su nombre indica, pues ¿qué tiene? Pues que está llena de espinas. Entonces, esta planta tors, como la veis, las espinas de estas plantas pueden causar heridas físicas si se manipulan sin precaución y sin guantes, aunque no son tóxicas en el sentido químico. Bueno, pues pueden provocar dolor, irritación e incluso infección si se produce una herida. No te la has curado bien o no te la has limpiado bien, bueno, pues te puede producir alguna ligera infección. Tampoco es que sea algo muy serio, pero también tienes que tener cuidado con ella. Yo al ver estas espinas me acuerdo del rosal, que también tiene unas buenas espinas. Bueno, la planta que ocupa el número 16 es el príncipe de las tinieblas, o la ZZ-plan o la Sessi-plan. La ZZ-plan es considerada como una planta de baja toxicidad. Sin embargo, su rizoma puede ser tóxico si se ingiere en grandes cantidades, causando malestar estomacal y vómitos, simplemente.
¿Qué color más bonito tienen sus hojas verdes? Bueno, el puesto 17 es para el ciclamen. Todas las partes del ciclamen, especialmente los rizomas y las raíces, son tóxicas si se ingieren. Ojito, ¿eh? Contienen saponinas que pueden causar síntomas como malestar estomacal, náuseas, vómitos, diarrea, incluso problemas cardíacos en casos graves. Así que mucho ojito con esta planta. Bueno, y después del ciclamen nos va a venir esta bonita planta que tiene muchos colores, el kalanchoe. Contiene glucósidos cardíacos que pueden afectar el ritmo cardíaco si se ingieren en grandes cantidades. Además, pueden causar irritación en la boca, la lengua y la garganta, así como un malestar estomacal, diarreas y vómitos. Es muy bonita y tiene muchísimos colores. Yo la tengo en varios tonos. En rosa y en rojo la tengo. En amarilla la tuve, pero no la he conservado. No sé qué ha pasado. Tendré que volver a intentarlo. Bueno, aquí viene la número 19 y esta sí que es, bueno, malísima. Tiene mucha toxicidad. Es la adelfa, la Nerium oleander. Todas las partes de la adelfa, especialmente las hojas y las flores, son altamente tóxicas si se ingieren. Contienen glucósidos cardíacos que pueden afectar el ritmo cardíaco y causar síntomas graves como vómitos, diarreas, mareos, convulsiones e incluso la muerte en casos graves. Así que con esta planta sí que tenéis que tener mucho cuidado, ¿eh? Ojito, no la probéis ni os acerquéis. Hay veces que hay gente que solamente con el roce ya le da como una especie de irritación en la piel. Bueno, para terminar, y en el puesto número 20 tenemos el anturio. Los anturios contienen cristales de oxalato de calcio en sus hojas, lo que puede causar irritación en la boca, la lengua y la garganta si se ingieren. Además, pues la savia que tiene, el liquidito que tienen dentro, puede causar irritación en la piel y los ojos si entra en contacto con ellos. Bueno, es importante recordar que la gravedad de los síntomas de toxicidad puede variar dependiendo de la cantidad de planta ingerida y la sensibilidad individual de la persona. Siempre es recomendable mantener las plantas fuera del alcance de los niños y mascotas y consultar a un médico en caso de ingestión o exposición a una planta tóxica. Bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado con las 20 plantas tóxicas para el ser humano y para los animales, para los que tenemos en casa. Bueno, espero que os haya parecido interesante este vídeo. Podéis compartir con familiares y amigos que les pudiera interesar. Gracias por quedarte hasta el final y te espero en el próximo vídeo. Un saludo.